Bienvenidos a este canal, donde exploramos los mensajes poderosos y duraderos que se encuentran en las Escrituras. Hoy haremos un viaje a través de la historia para descubrir la vida y las enseñanzas de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Imagina una época en la que Dios dejó de hablar a la humanidad durante 400 años, una era en la que su pueblo elegido quedó esperando, preguntándose y buscando desesperadamente orientación. Esto fue exactamente lo que ocurrió después de que Malaquías entregara su mensaje, y aún así, sus palabras siguen resonando a lo largo de los siglos, ofreciéndonos una sabiduría y un aliento asombrosos. En este video conoceremos quién fue realmente Malaquías y por qué sus enseñanzas siguen siendo importantes en el mundo moderno. Descubriremos cómo sus declaraciones proféticas crearon una conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, preparando el camino para la llegada de Jesucristo. Ya sea por su valiente crítica a la religiosidad superficial, su llamado a una devoción auténtica o su anuncio de una renovación futura, el mensaje de Malaquías nos habla hoy con la misma fuerza que hace más de 24 siglos. Así que acompáñanos mientras examinamos la vida de este profeta extraordinario y descubrimos las lecciones profundas que pueden transformar nuestra fe, nuestra relación con Dios y nuestro camino diario con Él. Antes de comenzar, quiero animarte a que te suscribas a este canal. Cuando te suscribes, recibirás notificaciones sobre todos nuestros nuevos videos que exploran las narrativas y enseñanzas más cautivadoras de las Escrituras. Si valoras lo que escuchas hoy, por favor pulsa el botón de me gusta, deja tus comentarios o preguntas abajo y no olvides compartir este video con tu comunidad de iglesia, familiares y amigos. Tu participación nos ayuda a difundir las verdades eternas de las Escrituras a muchas más personas. Imagina un mundo donde Dios permanece en silencio durante 4 siglos. Un mundo donde sus seguidores viven en un estado constante de expectativa, duda y confusión. Esto no es una pesadilla inventada. Esto fue exactamente lo que ocurrió después de que el profeta Malaquías, la última voz del Antiguo Testamento, concluyera su ministerio. Pero ¿quién fue exactamente Malaquías, esta figura enigmática cuyas enseñanzas siguen hablándonos hoy? Bienvenidos al fascinante relato de Malaquías, un profeta cuyas declaraciones crearon el vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Su nombre significa mi mensajero y, de forma apropiada, Malaquías comunicó las últimas palabras de Dios antes de un largo período de silencio profético. Viajemos a unos 430 años antes de Cristo. El pueblo de Israel, tras regresar del cautiverio en Babilonia, estaba en proceso de reconstruir sus comunidades y su templo sagrado en Jerusalén. Sin embargo, el entusiasmo inicial por esta reconstrucción se había desvanecido, sustituido por frialdad espiritual y corrupción moral. En medio de este ambiente de decepción y compromiso débil, Dios envió a Malaquías. Imagina a un pueblo luchando por conservar su identidad, atrapado entre los recuerdos lejanos de una gloria pasada y las duras realidades del presente. Los líderes religiosos eran deshonestos. La gente común había perdido la esperanza y la fe en Dios parecía una costumbre moribunda. ¿Te resulta familiar? Este fue el entorno en el que Malaquías apareció. Un contexto sorprendentemente parecido al que vivimos hoy. Al explorar la historia de Malaquías, revelaremos principios eternos que hablan directamente a nuestras vidas actuales. Observaremos cómo su valiente denuncia contra la religión falsa, su llamado a una devoción sincera y su promesa de una restauración venidera siguen siendo igual de relevantes hoy que hace 2400 años. Prepárate para entender por qué este breve libro profético tiene tanto peso.
y cómo sus declaraciones prepararon todo para la historia más asombrosa jamás contada: la llegada de Jesucristo. Esto no es solo historia antigua, es un mensaje vivo que tiene el poder de transformar tu fe, tu vínculo con Dios y tu papel en su plan eterno. A lo largo del colorido tejido de la historia bíblica, a menudo encontramos relatos espectaculares de zarzas ardientes, visiones celestiales y voces audibles. Pero con Malaquías nos encontramos con algo diferente, algo quizás más fácil de relacionar con nuestras experiencias personales. El llamado que recibió Malaquías no vino acompañado de milagros sorprendentes. Fue un llamado nacido de una necesidad urgente, una respuesta de Dios hacia un pueblo que se había desviado del camino. Dios vio el deterioro espiritual de su pueblo y en su sabiduría perfecta eligió a Malaquías como su portavoz. Imagina la escena: un hombre común, probablemente joven y quizás de apariencia sencilla, llevando de repente un mensaje que sacudiría a Israel de su autocomplacencia. Malaquías no buscó esta tarea. Fue Dios quien lo buscó a él. En una época en la que los profetas verdaderos eran escasos y la voz de Dios parecía lejana, Malaquías fue elegido específicamente para romper el silencio. El libro que lleva su nombre no ofrece detalles sobre su vida personal ni sobre el momento exacto de su llamado. Esta ausencia de información personal cumple una función importante. Nos dirige la atención hacia el mensaje, no hacia el mensajero. Nos muestra que Dios puede actuar a través de cualquier persona, sin importar su historia o posición, para cumplir sus propósitos. El llamado que recibió Malaquías no consistía simplemente en pronunciar palabras, era un acto de confrontación. Dios le dio la difícil tarea de presentar un espejo a Israel, de mostrarles sus errores y cuestionar sus prácticas religiosas superficiales. Imagina el enorme peso de esta responsabilidad, enfrentarte solo a la corriente de deterioro cultural y espiritual, armado únicamente con la firme convicción de que el mensaje de Dios debía ser proclamado. Pero las palabras de Malaquías no eran solo de condena. Entre sus fuertes advertencias había una promesa de esperanza, una promesa de renovación para todo aquel que volviera a Dios. Su misión era servir como un vínculo, conectando las interacciones previas de Dios con Israel con sus planes para el futuro, dirigiendo la atención hacia un tiempo que se acercaba, cuando el Señor mismo vendría a su pueblo. En muchos sentidos, el llamado que recibió Malaquías se parece a nuestras propias circunstancias. También vivimos en una época de indiferencia espiritual, donde la fe verdadera a menudo es reemplazada por ceremonias vacías. Al igual que Malaquías, somos llamados a proclamar la verdad, a cuestionar la comodidad aparente y a guiar a otros hacia la esperanza que solo se encuentra en Dios. Las palabras proféticas de Malaquías atravesaron la niebla de la religión superficial como un rayo de luz, abordando cuestiones que aún resuenan en nuestros lugares de culto y dentro de nuestros corazones hoy en día. Sus declaraciones, aunque escritas hace miles de años, tienen una relevancia sorprendente frente a los desafíos espirituales de nuestro tiempo. Exploremos el corazón de lo que proclamó Malaquías. Comienza afirmando el amor de Dios por Israel, un amor que el pueblo había empezado a cuestionar. El Señor declara que los ha amado, pero el pueblo responde preguntando de qué manera Él ha demostrado ese amor. Esta conversación revela a un pueblo que se había vuelto insensible al cuidado de Dios por ellos. Con cuánta frecuencia también nosotros pasamos por alto la evidencia del amor de Dios en nuestra vida diaria. Malaquías luego enfoca su atención profética en los líderes religiosos, denunciando su comportamiento corrupto y su adoración de corazón dividido.
Dios declara, por medio de Malaquías, que están presentando ofrendas indignas en su altar. El problema va más allá del estado de los sacrificios. Se trata del estado interior de sus corazones. Esto nos empuja a examinar nuestras propias expresiones de adoración. ¿Estamos ofreciéndole a Dios lo mejor o simplemente estamos cumpliendo con rituales esperados? Una de las profecías directas que comparte Malaquías tiene que ver con el tema de los matrimonios rotos. El Señor afirma que aborrece el divorcio, subrayando su deseo de fidelidad no solo en nuestra relación con Él, sino también en nuestros vínculos con los demás. En una cultura donde cumplir promesas a menudo parece no tener importancia, esta declaración toca una fibra sensible. Malaquías no vacila al tratar asuntos de injusticia en la sociedad. Denuncia a quienes maltratan a los extranjeros, a las viudas y a los huérfanos, recordándonos que la fe auténtica siempre se refleja en cómo tratamos a los más vulnerables. Pero quizás la profecía de Malaquías que más personas recuerdan es su promesa sobre un mensajero que habría de venir. Anuncia que Dios enviará a su mensajero para preparar el camino delante de él. Esta palabra profética se cumplió en Juan el Bautista, quien allanó el camino para la llegada de Jesucristo. La sección termina con una imagen impactante del día en que el Señor regresará. Un momento en el que quienes practican el mal recibirán juicio, mientras que los justos serán vindicados. Y aún dentro de todo esto, existe una chispa de esperanza. Malaquías describe al sol de justicia que se levantará trayendo sanidad en sus alas, representando la renovación completa y la sanación que se hallarían finalmente en Cristo. Estas declaraciones proféticas no son simplemente palabras antiguas, actúan como un espejo que refleja nuestro interior, empujándonos a evaluar la profundidad de nuestra devoción a Dios, la sinceridad de nuestra adoración, la fidelidad en nuestras relaciones y cómo tratamos a quienes nos rodean. El mensaje que entregó Malaquías nos impulsa a abrazar una fe que va más allá de lo superficial, una fe que transforma nuestro interior y provoca un cambio real en el mundo que tocamos. Imagina una nación elegida por Dios, rescatada de la esclavitud, bendecida con mandamientos sagrados y guiada por profetas y reyes. Ahora, imagina esa misma nación, muchas generaciones después, simplemente cumpliendo actividades religiosas sin verdadera pasión ni compromiso. Esta es la Israel a la que se dirige Malaquías, un pueblo que sufría un profundo deterioro espiritual. El entusiasmo inicial que vino con el regreso del cautiverio en Babilonia y la reconstrucción del templo sagrado había desaparecido, reemplazado por una indiferencia que crecía lentamente. Este deterioro no fue un colapso repentino, sino una caída progresiva hacia la rutina, un patrón de decadencia que reconocemos con demasiada claridad en nuestra vida espiritual actual. Veamos las señales de advertencia de este deterioro. Los líderes religiosos, que deberían haber guiado espiritualmente al pueblo, estaban presentando ofrendas defectuosas a Dios, como si cualquier cosa fuera aceptable para el Altísimo. Esta actitud la reconocemos fácilmente. Con cuánta frecuencia le ofrecemos a Dios solo lo que nos sobra en lugar de lo mejor. El matrimonio, un pacto sagrado diseñado para reflejar la fidelidad de Dios hacia su pueblo, se trataba con ligereza. El rompimiento del matrimonio era común y los esposos abandonaban a sus esposas para perseguir a mujeres más jóvenes, destruyendo la santidad de los lazos, tanto con el Creador como entre ellos mismos. La práctica del diezmo, destinada a sustentar el templo y a quienes servían en él, se había descuidado, y las personas prácticamente robaban a Dios al quedarse con lo que le pertenecía. Esto revelaba un problema en sus corazones, una falta de confianza en el cuidado de Dios
y una negativa a honrarlo con lo que poseían. Quizás la señal más clara de su deterioro era su actitud hacia Dios. Cuando se les confrontaba por su conducta, respondían preguntando en qué habían fallado. Esto refleja la mentalidad de quienes no pueden ver espiritualmente, corazones que se han alejado tanto de Dios que ya no reconocen sus propios errores. Este deterioro no sucedió de un día para otro. Fue el resultado de pequeñas concesiones, de elegir lo fácil en lugar de lo correcto, de permitir que las exigencias diarias desgastaran su dedicación a Dios. Es una advertencia para nosotros hoy. Qué rápido podemos caer también en una fe más basada en costumbres que en devoción genuina. Sin embargo, incluso dentro de este panorama desalentador, hay razones para tener esperanza. Dios no se había alejado de Israel. El simple hecho de que enviara a Malaquías demuestra su fidelidad constante hacia su pueblo. Los estaba llamando a volver, ofreciéndoles una oportunidad de renovación y de un nuevo comienzo. Este deterioro espiritual establece la base para el poderoso mensaje que Malaquías entregó sobre el regreso y el retorno al hogar. Nos recuerda que, sin importar cuánto nos hayamos alejado, Dios siempre nos llama de nuevo hacia Él. En medio de las sombras espirituales, el mensaje de Malaquías brilla con la seguridad de la renovación. Es como si Dios estuviera declarando que la historia no termina aquí. Incluso mientras confronta las faltas de Israel, extiende la posibilidad de un mañana con esperanza. Una de las promesas más impactantes aparece en el capítulo 3, versículo 7, donde Dios declara que si regresan a Él, Él regresará a ellos. Esta es una invitación sencilla, pero profundamente significativa. Dios no exige perfección. Lo que Él busca es una relación. Esta promesa nos recuerda que, sin importar cuánto nos hayamos desviado del camino, el sendero de regreso a Dios sigue abierto. Malaquías también habla proféticamente de la llegada del mensajero del pacto, quien purificará a los levitas y los hará limpios como el oro y la plata, según el capítulo 3, versículo 3. Esto va más allá de una purificación del sacerdocio. Representa una promesa de transformación interior, apuntando hacia la obra del Espíritu Santo en la vida de quienes creen. Una de las promesas más conocidas en Malaquías aparece en el capítulo 3, versículo 10, donde Dios invita a su pueblo a ponerlo a prueba y ver si no abrirá las ventanas del cielo y derramará una bendición tan grande que no habrá espacio suficiente para recibirla. Esta promesa de abundancia va más allá de lo material. Habla de las riquezas espirituales que desbordan cuando se vive una vida completamente entregada a Dios. Las bendiciones que describe Malaquías trascienden la prosperidad material. Incluyen una abundancia espiritual profunda. En el capítulo 4, versículo 2, Él mira hacia un tiempo venidero en el que el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. Esta imagen poderosa apunta directamente a la llegada del Salvador prometido, Jesucristo, quien traería sanidad y renovación no solo a Israel, sino a toda la humanidad. El profeta concluye con una promesa. Dios enviará al profeta Elías antes del día grande y temible del Señor, como se afirma en el capítulo 4, versículo 5. Esta profecía, cumplida en la persona de Juan el Bautista, sirve como un vínculo esencial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, confirmando que el plan de salvación de Dios sigue avanzando. Estas promesas de renovación no se limitan al Israel antiguo. Resuenan también en nuestros días, recordándonos que Dios sigue obrando para hacer nuevas todas las cosas. No importa cuán rotos nos sintamos o cuán lejos hayamos llegado, Dios nos ofrece esperanza. Promete encontrarnos justo donde estamos, purificarnos, bendecirnos y traernos sanidad.
En un mundo que a menudo parece oscuro y dividido, las promesas de restauración de Malaquías brillan como luces de esperanza, recordándonos que nuestro Dios ofrece segundas oportunidades, nuevos comienzos y una transformación completa. Nos invita a participar en su historia continua de rescate y renovación. El nombre Malaquías tiene un significado profundo. Va más allá de ser simplemente un nombre. Representa una declaración de propósito, una misión divina contenida en dos palabras. Mi mensajero. En hebreo, Malaquías combina malak, que significa mensajero o ser celestial, con el sufijo i, que significa mi. Por lo tanto, cuando hablamos de Malaquías, en realidad estamos diciendo mi mensajero o mi representante celestial. Es como si Dios mismo estuviera proclamando que este es su mensajero elegido, la persona designada para comunicar su palabra. Curiosamente, algunos estudiosos debaten si Malaquías era realmente su nombre de nacimiento o un título que describía su función. De cualquier forma, el significado es profundo. Ya fuera su nombre desde el nacimiento o uno que asumió con el tiempo, Malaquías representa perfectamente el carácter y propósito del profeta. Imagina lo que significaba llevar ese nombre cada vez que abría la boca para hablar. Él lo recordaba y les recordaba a todos los demás que tenía un llamado divino. Es como llevar tu descripción de trabajo como nombre, eliminando toda duda sobre tu identidad o tu propósito. La idea de ser mensajero de Dios no es exclusiva de Malaquías. A lo largo de las Escrituras, Dios escoge a personas para transmitir su mensaje. Sin embargo, Malaquías ocupa un lugar especial como el último profeta del Antiguo Testamento, lo que hace que su papel como mensajero sea aún más significativo. Fue el elegido para comunicar las palabras finales de Dios antes de un largo período de silencio profético. Para nosotros hoy, el nombre Malaquías es un recordatorio poderoso. Aunque no todos seamos llamados a un ministerio profético, como seguidores de Cristo, todos somos llamados a ser mensajeros en algún sentido. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20, Jesús envía a todos sus seguidores a hacer discípulos, llamándonos a comunicar las buenas nuevas. El nombre Malaquías nos invita a preguntarnos si estamos cumpliendo nuestro propósito como mensajeros de Dios. ¿Estamos compartiendo fielmente su mensaje de amor, esperanza y salvación con quienes nos rodean? Además, el nombre Malaquías nos recuerda el privilegio y la responsabilidad que conlleva ser escogidos por Dios. Así como Malaquías fue elegido para compartir las palabras de Dios con Israel, nosotros también hemos sido llamados a reflejar a Cristo en este mundo. Como expresa Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, el nombre Malaquías no se refiere solo a un profeta solitario de tiempos antiguos. Representa un llamado eterno a cada uno de nosotros para aceptar nuestro papel como mensajeros de Dios, llevando fielmente su palabra a un mundo que la necesita con urgencia. La influencia y el legado de Malaquías van mucho más allá de su época, resonando a través de las generaciones y moldeando aún hoy nuestra comprensión de la fe, la profecía y la relación de Dios con su pueblo. La influencia inmediata de Malaquías fue considerable. Sus declaraciones sacudieron la complacencia de Israel tras el exilio, llamándolos a volver a una fe auténtica y a una adoración adecuada. Enfrentó problemas profundamente arraigados, incluyendo líderes religiosos corruptos, ofrendas hipócritas y el maltrato a los más vulnerables. Su mensaje valiente continúa desafiándonos e inspirándonos en la actualidad.
Los enfrentamientos que inició Malaquías llevaron a un renovado enfoque en las enseñanzas de Moisés y en la relación de pacto con Dios. Sin embargo, su legado más claro se ve en su posición como el último profeta del Antiguo Testamento. El libro de Malaquías sirve como un vínculo clave entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, funcionando como una pieza esencial en la historia de salvación de Dios. Los 400 años de silencio profético que siguieron al ministerio de Malaquías solo aumentaron la expectativa por el cumplimiento de sus palabras. Uno de los elementos más duraderos de lo que dejó Malaquías es su profecía sobre el mensajero venidero que prepararía el camino para el Señor. Esta profecía se cumple en Juan el Bautista, como lo confirma el mismo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 10. Las palabras de Malaquías, por tanto, trazan una línea directa entre la herencia profética del Antiguo Testamento y el relato del Nuevo Testamento sobre Jesucristo. Malaquías también tuvo un impacto considerable en las costumbres religiosas judías. Su fuerte crítica a los sacrificios corruptos y su énfasis en la ofrenda correcta influyeron en las prácticas de adoración y observancia religiosa judía durante generaciones. Incluso hoy se leen pasajes de Malaquías en las sinagogas durante celebraciones específicas. Dentro del cristianismo, las profecías de Malaquías tienen una importancia esencial. Sus palabras sobre el sol de justicia que se levantará con sanidad en sus alas, encontradas en el capítulo 4, versículo 2, son comúnmente interpretadas como una profecía mesiánica que apunta a Jesús. Su promesa sobre el regreso de Elías antes del día del Señor, registrada en el capítulo 4, versículos 5 y 6, se considera cumplida a través del ministerio de Juan el Bautista. El legado de Malaquías también perdura gracias a su constante llamado a la justicia social y a la adoración sincera. Su crítica hacia quienes explotan a los trabajadores, a las viudas y a los huérfanos, señalada en el capítulo 3, versículo 5, sigue desafiando a los creyentes a demostrar su fe mediante acciones concretas. Quizás lo más significativo sea la promesa de Malaquías sobre el amor constante de Dios, donde el Señor declara que Él no cambia, como se encuentra en el capítulo 3, versículo 6, y que ha traído consuelo a creyentes de todas las generaciones. En un mundo en constante cambio, Malaquías nos señala el carácter fiel de Dios y su amor de pacto, que no termina. Hoy en día, lo que nos dejó Malaquías nos llama a vivir con sinceridad en nuestra fe, con integridad en nuestra adoración y con esperanza activa en nuestra visión. Sus palabras nos recuerdan que Dios sigue obrando, sigue llamando a su pueblo de regreso a Él, y sigue prometiendo renovación y restauración. Aunque Malaquías fue el último profeta del Antiguo Testamento, su impacto permanece. Su legado nos impulsa a vivir con el mismo valor, compromiso con la verdad y confianza en las promesas de Dios que definieron su ministerio hace tantos siglos. Las profecías de Malaquías funcionan como un vínculo esencial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, con muchos elementos de su mensaje encontrando cumplimiento o reflejo directo en el Nuevo Testamento. Estas conexiones destacan la continuidad del plan de Dios y la comprensión profética dada a Malaquías. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1, declara proféticamente que Dios enviará a su mensajero para preparar el camino delante de él. Esta palabra profética se relaciona directamente con Juan el Bautista en los relatos evangélicos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 10, Jesús cita este pasaje y lo aplica a Juan, subrayando su papel como el que vino antes del Mesías, cumpliendo así las antiguas palabras de Malaquías. En el capítulo 4, versículos 5 y 6, el profeta habla del regreso de Elías antes del día grande y temible del Señor.
Jesús vincula esta profecía con Juan el Bautista en Mateo, capítulo 17, versículos 11 al 13, explicando que Juan vino con el espíritu y el poder de Elías, aunque no era literalmente Elías reencarnado. El capítulo 3, versículo 1, también hace referencia a la llegada repentina del Señor a su templo, lo cual se ve cumplido cuando Jesús purifica el templo, un evento documentado en los 4 evangelios. Las acciones de Jesús armonizan con la profecía de Malaquías sobre el Señor, refinando a los descendientes de Leví. La imagen impresionante del sol de justicia, que se levanta con sanidad en sus alas, encontrada en el capítulo 4, versículo 2, es generalmente entendida como una profecía del Mesías. Aunque no se cita palabra por palabra, esta imagen encuentra eco en las descripciones del Nuevo Testamento sobre Jesús como la luz del mundo, según el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, y como fuente de sanidad. La afirmación de Malaquías de que Dios no cambia, en el capítulo 3, versículo 6, se refleja en el Nuevo Testamento, especialmente en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 17, que describe a Dios como el Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. El énfasis de Malaquías en una adoración sincera y una conducta justa se refleja claramente en las enseñanzas de Jesús, especialmente en su llamado a una fe auténtica y a la rectitud moral. La crítica de Malaquías a la religiosidad superficial, evidente en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, encuentra un paralelo poderoso en lo que enseñó Jesús. Del mismo modo, la postura firme de Malaquías sobre el divorcio en el capítulo 2, versículo 16, se refleja en cómo Jesús reafirma el carácter sagrado y permanente del matrimonio en Mateo, capítulo 19, versículos 3 al 9. Las profecías de Malaquías sobre el día venidero de juicio y restauración, tal como se documenta en el capítulo 4, versículos 1 al 3, resuenan en todo el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis y en las enseñanzas de Jesús sobre su regreso. Estas conexiones enfatizan cómo las palabras de Malaquías ayudaron a establecer la base para el relato del Nuevo Testamento, generando una sensación de expectativa y ofreciendo una estructura para comprender el ministerio de Jesús y el mensaje de los primeros creyentes en Cristo. Los vínculos entre Malaquías y el Nuevo Testamento también nos recuerdan la unidad de las Escrituras, demostrando que el plan de rescate de Dios, anticipado en el Antiguo Testamento, encuentra su plena expresión en Cristo. Aunque las palabras de Malaquías fueron pronunciadas muchas generaciones antes del nacimiento de Jesús, siguen dirigiéndonos hacia la esperanza y el cumplimiento que se encuentran en las buenas noticias. Como el último profeta del Antiguo Testamento, el mensaje de Malaquías sigue resonando profundamente con los seguidores de Cristo en la actualidad, funcionando como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ofreciendo una sabiduría eterna para nuestro camino de fe. El llamado de Malaquías a una adoración sincera nos impulsa a examinarnos y a observar nuestro interior. En un mundo lleno de distracciones que compiten por nuestra atención, ¿estamos ofreciéndole a Dios lo mejor o solo lo que sobra? Su mensaje nos recuerda que la adoración verdadera va más allá de asistir a reuniones religiosas. Se trata de participar con respeto y compromiso con Dios. El énfasis del profeta en la fidelidad matrimonial tiene un peso particular en nuestra sociedad actual, donde las tasas de divorcio siguen siendo altas, incluso entre creyentes. Las palabras de Malaquías nos recuerdan la intención de Dios para el matrimonio, impulsándonos a respetar nuestras promesas y a perseverar en los desafíos, reflejando la devoción constante de Cristo hacia su Iglesia.
La crítica de Malaquías hacia los líderes religiosos corruptos también subraya la necesidad de integridad en el liderazgo cristiano de hoy. Llama a pastores, ancianos y a todos los que tienen influencia espiritual a guiar con humildad, transparencia y verdadero compromiso con Dios. Su mensaje sobre el diezmo y la generosidad sigue siendo muy actual en nuestra cultura centrada en la posesión. Malaquías nos anima a confiar en Dios con nuestras finanzas y a dar con alegría, sabiendo que nunca podremos superar a Dios en generosidad. La profecía sobre la llegada de Elías, cumplida en Juan el Bautista, sirve como recordatorio de estar preparados para el regreso de Cristo. Nos invita a vivir con urgencia, proclamando las buenas nuevas y restaurando relaciones mientras esperamos el día del Señor. La seguridad de Malaquías sobre el amor inmutable de Dios brinda consuelo en un mundo en constante cambio. A pesar de nuestras fallas, el amor de Dios permanece constante, siempre llamándonos a una relación más profunda con Él. Al concluir nuestra exploración por el libro de Malaquías, nos vamos con una comprensión más profunda del amor duradero de Dios y su llamado a una fe genuina. Esta voz profética final del Antiguo Testamento resuena a lo largo de los siglos, hablando directamente a nuestros corazones hoy. Malaquías es prueba de la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo. A pesar de sus fracasos, Él no los abandonó. En cambio, envió a Malaquías para llamarlos de regreso a una adoración verdadera y a una conducta justa. Ese mismo Dios nos extiende hoy su amor, atrayéndonos continuamente hacia Él. Las declaraciones del profeta actúan como un espejo, empujándonos a examinar nuestras vidas y creencias. ¿Estamos ofreciéndole a Dios lo mejor? ¿Estamos respetando nuestras promesas? ¿Nos comportamos con integridad? Estas preguntas, formuladas hace tantas generaciones, siguen siendo sorprendentemente relevantes para nuestra vida cristiana actual. Las profecías de Malaquías también nos dirigen hacia el futuro, recordándonos que vivimos entre lo que Dios ya ha hecho y lo que aún está por hacer. Estamos llamados a vivir con fidelidad en este tiempo de espera, anticipando con esperanza el regreso de Cristo. Al terminar el Antiguo Testamento con Malaquías, nos encontramos perfectamente posicionados para comenzar el Nuevo Testamento. Todo está preparado para la llegada de Juan el Bautista y de Jesucristo, cumpliendo las profecías de Malaquías e iniciando un nuevo capítulo en el plan de salvación de Dios. El mensaje de Malaquías une la distancia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre la Israel antigua y la Iglesia actual. Nos recuerda que, aunque cambien las culturas y las épocas, el carácter de Dios y sus expectativas para su pueblo no cambian. Permitamos que las palabras de Malaquías nos inspiren a renovar nuestro compromiso con Dios. Que le ofrezcamos adoración sincera, demostremos amor fiel hacia los demás, vivamos con integridad, demos con generosidad y esperemos el regreso de Cristo con esperanza. Al hacerlo, honramos los principios eternos proclamados por este último profeta del Antiguo Testamento, extendiendo su legado a nuestro presente y a los días que vendrán. Al avanzar desde esta exploración, guardemos el mensaje de Malaquías en nuestro corazón, que transforme nuestra relación con Dios, influya en cómo tratamos a quienes nos rodean y moldee nuestra visión de la vida. Porque dentro de las declaraciones de este profeta antiguo descubrimos una sabiduría eterna para vivir nuestra fe en el mundo actual. Al llegar al final de nuestro recorrido por la vida y enseñanzas de Malaquías, recordamos el enorme poder que puede tener una sola voz, incluso en una época de silencio. Las palabras de Malaquías, aunque pronunciadas hace muchas generaciones,
siguen resonando hoy, llamándonos a una fe más profunda y auténtica. Su mensaje conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento, recordándonos que los planes de Dios siempre avanzan, incluso cuando no los vemos. Malaquías nos impulsa a examinar nuestras expresiones de adoración, nuestras relaciones y nuestro compromiso de vivir y compartir la verdad de Dios cada día. Nos recuerda que el amor de Dios no cambia, que sus promesas son firmes y que su deseo por nuestro corazón permanece constante. A medida que seguimos nuestro camino espiritual personal, abracemos profundamente el mensaje de Malaquías, buscando vivir con el mismo valor, integridad y esperanza que Él proclamó. Si este video ha tocado tu vida, tómate un momento para suscribirte a este canal. Así no te perderás nuestras próximas exploraciones sobre los relatos más impactantes de las Escrituras. Recuerda darle me gusta a este video, compartir tus reflexiones en los comentarios y difundir este mensaje enviándolo a tu comunidad de iglesia, familiares y amigos. Juntos, sigamos creciendo en nuestro entendimiento de la palabra de Dios y acercándonos más a Él cada día. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga abundantemente mientras vives tu fe en la vida cotidiana.